Bienvenidos a Conversaciones de Fe, soy Yves Malcott y para esta serie sobre las parábolas de Jesús me acompaña el pastor Sergio González, que viene de Cuautla. Yo creo que ya estamos en el mismo calor casi. Es muy fuerte. Sí. Y pues pastor, bienvenido. Gracias, Qué pastor, bueno sí. que estés con nosotros. Sí. Es una serie, yo creo que muy interesante, ¿no? Sí. Aprendemos muchas cosas Sí. acerca de cómo Dios piensa. Así ¿verdad? es. Sí. Y hemos visto pues, ya dos parábolas, la de el amigo que viene a tocar tu puerta en la noche. Sí. Hemos visto también los talentos y ahorita vamos a ver el hijo pródigo. El hijo pródigo, sí. ¿verdad? Así es. Donde también tenemos mucha información sobre, otra vez, el reino de los cielos. El reino de los cielos, sí. Fíjate que a mí me encanta, pastor, digo, cada vez que estudio la palabra siempre tiene mucha más profundidad y te das cuenta de algo que no sabes todavía todo lo que implica el entendimiento de la palabra de Dios. Sí. Eso vuelve apasionante. No sé si sé que en la ciencia también hay mucha más profundidad en cada una de las partes de la ciencia, pero en la parte que tiene que ver con la escritura, en estas pocas palabras hay una revelación tremenda. Sí. En la parábola del hijo pródigo a mí me pone en muchos aspectos el entendimiento de la justicia de Dios. Pero sí, quisiera leerla para entrar más en el contexto por si alguien del auditorio no lo ha leído. ¿Sí? Claro, yo pienso que es la parábola más conocida del mundo. Más conocida del mundo, sí. Que todo el mundo se la sabe. Sí. El hijo pródigo es un concepto, sí, cultural mundial. Sí, así es. Entonces, cuando los incrédulos ahí hablan de esto, pues no son tan incrédulos. Sí, claro. Porque citas algo de la Biblia. Sí, ¿entiendes? así es. Sí. A Pero ver, bien, dice, leémosla. La parábola del hijo pródigo está en Lucas capítulo 15, en el verso 11, empieza. Antes habla, bueno, para entrar un poco en el contexto, habla de la oveja perdida, que es algo hermoso también. Habla de la moneda perdida y luego habla del hijo pródigo, ¿no? Exacto. Y en cada uno de ellos tiene una enseñanza. La oveja perdida pues se perdió circunstancialmente. Sí. La moneda perdida se perdió contra su voluntad o sin su voluntad, ¿no? Pero el hijo pródigo voluntariamente decidió perderse, ¿no? Exacto. Podríamos señalar ahí esas tres diferencias en el mismo Lucas 15. Claro. Pero en la parábola del hijo pródigo empieza así en el verso 11, dice, también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes a los 2. Sí. Ok, nada más a uno. Dice, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre, ahí viene un pero que luego quiero comentar sobre él. Sí. El padre dijo a sus siervos, saquen el mejor vestido, vístanle, y pongan un anillo en su mano, y calzados sus pies, y traigan el becerro gordo, y mátenlo, y comamos, y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era, y ha revivido, y se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino, y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamándonos los criados, le preguntó qué era aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, ha hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Uh-huh. Ok.
Pues para mí, cuando yo leía al principio, sin mucho conocimiento, más bien casi nulo conocimiento de la escritura, yo decía, ¿cómo está eso de que este se va, lo pierde todo y parece que llega y lo premia, Sí, ¿no? sí. Ajá. Es Y lo que dio coraje al otro sí, le dio hermano. coraje al hermano, ¿no? O sea, yo decía, no está bien, o sea, pues si el otro se ha portado bien, o sea, y ha estado siempre en la casa del padre, ¿cómo es que llega y se da cuenta que hicieron una gran fiesta en honor a aquel que se había Sí, perdido, ¿no? sí. Y bueno, obviamente, pues al paso del tiempo, el conocimiento ya de la palabra, el estudiar, ¿no? La escritura, Ujú. el entendimiento de un concepto muy importante que es la justicia de Dios, ¿no? Así es. Que es la gracia de Dios. O sea, ¿cómo conectamos este punto? Porque en primer punto, fíjate, para entender aquí, es que el padre les reparte los bienes a los dos. Sí, claro. O sea, no solamente al menor que lo está pidiendo, Ajá. se lo reparte a los dos. Y el otro, el menor, dice que lo juntó todo y se fue y pues vivió perdidamente, ¿no? Eh, algo que viene, que es muy interesante entender es que el pecado no es algo que Dios haya dicho, ah, mira, eso es pecado, porque quiero ser aguafiestas. Sí, El pecado produce esclavitud, sí, exacto. ¿no? Produce indigencia, produce humillación. Entonces, no es que yo quiera ponerle el título de pecado al pecado nada más porque sea aguafiestas, sino porque te va a hacer daño a ti, Ujú. ¿no? O sea, tarde o temprano te va a afectar. Claro. Tarde o temprano te puede humillar o te va a humillar. Sí. Entonces, lo que sucedió con el hijo, pues es que vino la hambruna, ¿no? A esa Es provincia justito. y realmente llega el momento donde vive esa humillación, Ujú. ¿no? Por la práctica del pecado, ¿no? Sí, claro. Simplemente por la práctica del pecado. Entonces, cuando llega ese momento de humillación, pues dice la parábola volviendo en sí, ¿no? Eso a mí me llama la atención porque, pues si hay gente que vuelve en sí, hay gente que también ha de volver en no, ¿ah? O sea, volver en no es, pues yo aquí me quedo, pues ya ni modo, ¿no? Mucha gente no se acerca al Padre, no se Ajá. acerca a la iglesia, porque dice, pues yo soy pecador. Sí. O sea, precisamente ayer estaba platicando con un señor en un negocio y me dice, yo fíjate que no quiero acercarme a la iglesia porque pues es que yo soy pecador y yo me equivoco. Y le dije, pues es que esas son las personas que necesitamos. Tú Exacto. nunca has ido al hospital porque estés sano. No, O sea, vas al hospital porque estás enfermo, ¿no? exacto. Pero, Exactamente. ujú, Y es esta condición ahí de sentirse pecador. Obviamente, pues sí, si no has nacido de nuevo, es tu condición. así es, Pero Jesús murió para que esto se podría cambiar. así es, Entonces es tu oportunidad de dejar de serlo. así es. Entonces, si esto te hace sentir mal, eh, la iglesia es tu oportunidad de dejar esto atrás y de ya. dejar su atrás, sí, así es. Y empezar a disfrutar de la gracia de la justicia de Dios. Así es. ¿Sí? Pero viene ahí esa parte, ¿no? Donde dice volviendo en sí, ¿no? A Ujú. este hombre. Eh, para mí, creo yo que todos en un momento en nuestra vida tenemos ese momento, ¿no? Sí, claro. Ese momento donde dices, creo que hoy es un buen día, este es un buen momento para ir con Dios, para pedirle de su gracia, ¿no? Exacto. Para pedir perdón de mis pecados, para regresar con Él, ¿no? Ya de humillación ha sido suficiente, ¿no? Sí, 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 claro. sí. Sí. Hay cosas que dicen que cambian, ¿no? Hay gente que puede cambiar por una gran enseñanza de que recibe Ujú. en la vida y otras cambian por un gran dolor que reciben en la vida, ¿no? Tocar fondo. Tocar fondo, sí. Sí. Una vez que Ajá. tocaste fondo, lo que te queda Es para es arriba, pegarle para para arriba. subir. Así es, sí. Ya no vas a poder llegar más bajo. Así es, sí. Ahora, Sí. fíjate en este caso, o sea, en la cultura judía, pues los cerdos no eran animales bien vistos, No, ni eran animales inmundos. sí. Ni siquiera mencionarlos ni pegarse con ellos. Bueno, pues él estaba apacentándolos. Y comía de su comida. De hecho, no comía de su No, comida, no podía, no de hecho, podía. no podía. Es decir, desde su posición, ni siquiera podía comer lo que comía el marrano. Es decir, el marrano tenía más dignidad que él. Mm, Cuando sí, tú ves eso, dices, wow. O sea, ya el marrano estaba mejor alimentado que este señor. O sea, sí. ¿qué, qué, Imagínate qué- de dónde qué cosa tan caíste. humillante, sí. Sí.
qué cosa tan humillante se vive, ¿no? Sí. Ahora, a veces nosotros pensamos, es que Dios quiere ahí humillarte y dañarte y esto. No, es simplemente la consecuencia clara de nuestras propias decisiones de tomar el camino del pecado. Jesús dijo, ¿no? Lejos de mí, nada pueden Nada pueden hacer. hacer. Se fue. Así es, sí se fue. Se fue lejos, dice de hecho, Sí, la verdad. así es. Se fue lejos. Bueno, pues entonces no esperas que el reino puede todavía protegerte ya que saliste del reino. Así es. Tomaste una decisión de ir por otra vida. Así Y es. es ahí donde muchos, cuando dejan realmente de seguir a Dios, se meten en esta vida con muchas propuestas atractivas, muy carnales, etcétera, pero que finalmente te roban lo que tenías cuando estabas en el reino. Así es. Y lo difícil es regresar. Sí. Ahí es donde vemos que el hijo pródigo fue un hombre que recuperó, como dice, volvió en sí, recuperó su carácter, recapacitó. Y ya no tenía pena, estaba tan avergonzado que ya no tenía nada que perder. Ya no tenía nada que perder. Pero no tenemos que llegar hasta este punto para regresar. No, pero si fuera necesario para alguien, gloria a Dios. Sí, claro. O sea, qué bueno que ya llegaste, qué bueno que ya entendiste. No importa, muchas cosas pueden recuperar, Dios hace las cosas nuevas. O sea, sí. No fue la voluntad de Dios, fue la voluntad permisiva de Dios. Así es, sí. Fue más bien el plan del diablo en el cual tú participaste, en el cual tú dijiste sí, ¿no? Sí. Entonces, finalmente, algo que me llama mucho la atención es que, mira, el padre dice, yo aquí te dejo los dones y talentos, volviendo un poquito a eso. Sí. Tú decides qué haces con ellos. Los usas para bien, los usas para mal, pero todas las cosas van a tener una consecuencia. Sí, claro. O sea, yo no soy alguien que te va a restringir, ¿no? O sea, yo soy alguien que te estoy respetando el libre albedrío. Exacto. Si tú decides izquierda o derecha, es tu decisión. Así está, ahí está el huerto, el árbol del bien y del mal, está el árbol de la vida, el árbol que tú elijas, de ese vas a obtener un fruto. Exacto. Y de ese vas a vivir. Deuteronomio, escoge la vida o la muerte, pues, sí. Y he puesto delante de ti los dos. Sí. Y fíjate, dice, delante de ti pongo la vida y la muerte, ¿no? Y luego como que te sopla, escoge la vida. Sí. Escoge pues la vida. O sea, sí. Como diciendo, es que luego en la historia de ¿Por dónde voy? Sí, ¿por dónde voy? La vida, o sea, pues escoge la vida, ¿no? Porque, por ejemplo, en lo de Nínive, en lo de Jonás, ¿no? Sí. Que dice, es que ellos no distinguen su izquierda de su derecha. Exacto. Y es eso, o sea, Dios diciéndote, oye, ya te estoy explicando lo que pasa ahí, ¿no? O sea, sí, claro. Fíjate lo humillante que fue, que pues era más conveniente para el granjero engordar un cerdo que mantenerte vivo a ti comiendo, o sea, sí, era algo muy, muy degradante. Sí, tremendo. Ahora bien, yo quiero decirte algo, todos en cierta medida no estamos a lo mejor viviendo nuestro máximo potencial, ni tampoco, o sea, vivimos con cierto nivel de humillación, por decirlo así. Sí, ¿no? claro. Hay veces que decimos, no, sabes que todavía hay más que Dios puede darte, todavía hay más cosas que Dios puede hacer. Yo veo, no sé, algunas situaciones en la vida normal, por decirlo así, Ajá. que sabes que Dios nos puso para vivir una vida de bendición, de abundancia, de gozo, de paz, de plenitud. Y si hay algunas áreas donde todavía no estoy a ese nivel, pues es que todavía hay cosas más grandes que Dios puede hacer conmigo, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay que cambiar ciertas cosas así todavía. Es. Entonces, volviendo en sí, es regresar al Padre, ¿no? Sí. Finalmente regresa al Padre. Y yo les decía, pues imagínate que tú hiciste lo del hijo pródigo y regresas a casa, ves a tu papá y ves que tu papá va corriendo hacia ti. Decía un amigo, no, pues yo me voy de regreso corriendo a pensar que me va a pegar mi papá, ¿no? Sí, claro. Porque tenemos una idea de nuestro padre terrenal, ¿no? Que a lo mejor sí es duro con nosotros. Sí. Pero tenemos que cambiar ese chip porque tenemos un Padre Celestial que es amor. Que nos va a tratar con amor. Exacto. Y dice que corrió, dice que se echó sobre su cuello, dice, su padre cuando lo vio lejos, fue movido a misericordia, corrió y se echó sobre su cuello y le besó, ¿no? O sea, el padre no tuvo pendiente del olor que a lo mejor tenía de marrano, ¿verdad? Sí, hijo, claro, ¿no? Nada. De que viniera sucio, ¿no? Sí. Sino que lo viste nuevamente, ¿no? Tiene una recepción
llena de gracia, llena de un amor inmerecido. Sí. Y eso a mí, en su momento cuando lo entendí, me voló la mente, ¿no? Porque Claro, dije, o sea, claro Dios, que sí. entonces me estás diciendo, me estás haciendo una invitación a Ujú. que no reciba lo que merezco, sino que reciba lo que no merezco, Exacto. con una infinita gracia. ¡Wow! Sí, A sí. mí me Sin impactó muchísimo. cuestionar, sin hacer, bueno, vamos a hablar, Reclamos, sí, ¿a qué vienes? No, sí, no. Ya regresaste, aquí eres bienvenido, es tu tu casa, casa, sí, es el lugar donde deberías de estar siempre, así es, ¿no? Y muchas veces somos pródigos y prodiguitos, sí, pero que entramos y salimos, ¿verdad? sí, Tenemos una nueva propuesta, vamos a ver, de eh, curioso, y después, ay no, ¿para qué hice esto? sí, ¿No? Pero Dios te recibe otra vez. sí, Ese es algo que a todos tenemos que explicar. sí, No hay ninguna razón por la cual no puedes regresar a Dios. así es, Olvídate de, no importa lo que has hecho, sí, nunca debe de ser un impedimento para decir, yo voy a regresar a casa. ujú, Y es triste porque mucha gente se va de la iglesia, por ejemplo, por ofensa o por cualquier razón, porque fue influenciado por alguien que dividió la iglesia. sí, Y en general después estas iglesias cierran o no funcionan y están ahí bailando afuera, diciendo, y ahora no me atrevo a regresar claro, porque traicioné el pastor, los hermanos, etcétera. No, regresa. claro, Es el lugar donde Dios te había plantado. sí, Regresa para que seas el árbol que está ahí juntamente a a las corrientes de aguas, así para que es, vuelves a dar fruto. sí, ¿No? Pero el diablo te va ahí con su martillo de la sí, opresión, ¿verdad? Decir, ya no puedes, ya no la puedes, regaste, sí, todos te odian ahí. Qué vergüenza regresar ¿con después de qué cara tanto vas a tiempo. regresar? Sí, Sé humilde 2 minutos claro, y vas a ser aceptado porque en el reino no se rechaza a así alguien es, que ha decidido tomar otro camino. así es, Eso debemos de tener bien claro. A menos que sea una iglesia muy, no sé, legalista, legalista y bueno, ahí sí, ¿qué quieres hacer? sí, claro, Búscate una donde te reciben. sí, Pero en la mayoría te van a recibir. claro, sí, Sí, que sí, pues está el amor de Dios ahí. sí, y esa parte a veces cuesta como que trabajito ahí entenderlo, asumirlo, ¿no? Nos lleva a un proceso también de introspección en el que hay mucha conciencia de todo lo malo que he hecho, ¿no? Ujú. Nos vuelve a regresar otra vez a decir, yo he sido malo, no merezco regresar a casa, ¿no? Y de hecho ahí empieza su relato, ¿no? O Sí, sea, él viene con un relato muy interesante sí. que dice, yo no merezco ser llamado tu hijo, pero le añade una parte, hazme como uno de tus Sí, dame jornaleros. una chambita. Sí. Ajá. Sin embargo, ya en la conversación con el padre lo interrumpe. Sí, Cuando le dice, ya no merezco ser llamado tu hijo, dice, pero el padre, o sea, el padre lo interrumpe. Cuando él le va a decir, hazme como uno de tus jornaleros, sí. el padre interrumpe Stop. eso y dice, ¿sabes qué no? O sea, aquí traigan el becerro gordo, traigan el mejor vestido, traigan un anillo, traigan el calzado, ¿no? Sí. O sea, el padre dice, ¿sabes? En la posición de hijo, nadie te va a quitar. Es imposible. Nadie te va a quitar. Probablemente la regaste, te equivocaste, hiciste, Sí, dijiste, no te comportaste dignamente como un hijo mío, pero es una posición que nadie te va a quitar. exacto. Eso lo deja ahí claro. O sea, nada de que ahora vas a ser uno de mis jornaleros. No, 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 es siempre, imposible. para siempre vas a ser mi hijo. Exacto. Es un amor incondicional y es un amor eterno. Es el amor que necesita el corazón de cualquier hombre o mujer de la tierra. Sí, ¿eh? No necesitamos más, o sea, necesitamos solamente ese tipo de amor, Pero eso es tener conciencia que somos hijos. que somos hijos, sí, Él había perdido esta conciencia. así es. Él se veía como ya rechazado. Como un jornalero cuidador de cerdos, Sí, 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 iba a tener el mismo trabajo que había dejado. así es. No creo que había cerdos ahí, pero No había cerdos ahí,
pero una cosa tan de bajo nivel, ¿no? Sí, así Y es. obviamente no, eres Ahí, hijo, sí, eres heredero. La sí, prueba es que recibiste tu herencia. así es. Entonces no hay manera que te cambiemos de Sí, aquí, ¿verdad? así es. Y No, ese es ahí donde la falta de identidad te puede matar. sí. No sé si pudiéramos continuar en el siguiente parte sobre la postura del hermano mayor, Sí, porque es claro, sumamente interesante ver el pensamiento también de él, de este hermano. del hermano mayor. Sí. Perfecto, entonces vamos a parar aquí, ya se nos está de todas maneras acabando el tiempo, entonces nos despedimos de todos ustedes, recuerdan que pueden suscribirse al canal, comparten esto a otros, estamos en Facebook, Spotify, YouTube y como siempre, en victoria.